Buenas tardes, vecinos y vecinas del Coroní. Estamos en el programa de este mes que nos tienen cedido desde la televisión local a nuestro grupo político, el Movimiento Alternativo de Izquierda. Normalmente los encuentros que tenemos aquí, los programas que tenemos aquí, solemos hablar de las cosas locales, los problemas locales, en fin, un poco los problemas que tenemos como pueblo, como ciudadanos. A veces hemos hecho una sección y esta tarde traemos aquí este programa como una sección. Tenemos con nosotros a un buen amigo, Jorge Moreno, que es miembro de la Asamblea de Andalucía, además también, y por ese motivo viene hoy aquí, miembro de la plataforma No al TTIP de Sevilla, ¿no? Normalmente la gente, estos temas, los escuchamos por televisión sin saber muy bien qué estamos escuchando, ¿no? Y cuando se trata de temas como este, un tratado que está discutiendo Estados Unidos con Europa, que va a afectar las relaciones comerciales, económicas y de vida, queremos nosotros que la gente sepa, que no entendamos que esto es cosa de los políticos a gran altura, que los vecinos tampoco, nuestros vecinos tampoco, a veces entendemos más de la vida de la Pantoja que las cosas estas, ¿no? Que la vemos muy lejana, pero que resulta que cuando se firme, si llega a firmarse, ojalá no, cada vez está habiendo más oposición en contra de la firma de este tratado, nos va a afectar directamente la vida cotidiana, ¿no? No es un hecho, no es una cosa de grandes empresas que firman, ni de los gobiernos que lo firman, sino una cosa que es un tema que una vez, si esto llega a firmarse, va a afectar muy negativamente la vida en nuestros pueblos, la vida en Andalucía, la vida en nuestro país, ¿no? En este país, ¿no? Entonces, para abrir el debate aquí en el pueblo, pues traemos, hemos llamado al amigo Jorge Moreno, que pertenece a la plataforma que rechaza la firma de este tratado, para que nos explique, ¿no? Que vea cuáles son los entresijos, qué se está fraguando ahí con un tratado que tan secretamente se está discutiendo, que parece que no se quiere que se sepan los contenidos, y donde los vecinos, por otro lado, los ciudadanos, vemos tan lejos este tema, que no lo entendemos, escuchamos y no entendemos de qué están hablando, ¿no? Entonces, ¿qué son los tratados de libre comercio, Jorge? Pues mira, Manolo, o Lara, mejor Lara, ¿no? Efectivamente, bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta invitación, que nos parece muy interesante para, como has dicho, hacer que la gente normal y corriente vaya conociendo cada vez más cómo esto, como bien has dicho también, va a afectar, porque de aprobarse va a afectar a todos los ámbitos de la vida de las personas y de los territorios, del territorio donde vivamos cada uno o cada colectivo. Mira, esto es un tratado que no es el primero que hay en el mundo. Es un tratado, como bien has dicho, entre Estados Unidos y la Unión Europea. En paralelo hay otros tratados entre otras zonas del mundo, que después hablaremos, si quiere, de ellos, que ya están ratificados y firmados, y lo que intentan perseguir y conseguir directamente desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las plataformas que estamos en contra de ellos, es empeorando aún más la vida de las personas, por diversos puntos como veremos ahora y por diversas normativas en lo económico, en lo social y en lo cultural, y empeorando sobre todo la vida de la mayor parte de las poblaciones, en este caso tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que una pequeña minoría de la élite económica financiera unida a una minoría de la élite política aumenten todavía más, aunque parezca mentira, los beneficios económicos y los conviertan en enormes beneficios económicos. Y digo que aunque parezca mentira porque en realidad hoy en día ya se obtienen a costa de la mayor parte de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, agricultores, de los pensionistas, de los jóvenes, de las mujeres, están obteniendo enormes beneficios. Bueno, pues no lo hemos visto todo, aunque parezca increíble. Si esto se llega a aprobar, la vida de la mayor parte de las personas, de los que estamos actualmente en este mundo y de nuestros descendientes, va a empeorar de una forma bastante importante. Y como digo también, que es importante entenderlo, la vida de los territorios.
la vida del propio planeta. En concreto, lo que nos trae aquí esta tarde, el TTIP, ¿qué es su contenido? ¿De qué tratan? ¿Qué se está negociando? Mira, pues el TTIP, lo que pretende, tanto por la gente que lo están negociando, como digo, Estados Unidos y la Unión Europea, y es importante dejar claro desde el principio quiénes son los negociadores. Los negociadores son una serie de funcionarios, altos funcionarios de la administración norteamericana, que ahora ha cambiado, de eso podremos hablar también a continuación, y altos funcionarios de la Unión Europea, que están en sus negociaciones como tú bien has dicho antes, que son absolutamente oscuras, no transparentes, y no es exagerado catalogarlas de totalmente antidemocráticas, también aclararemos ahora por qué. Lo que pretenden es crear un enorme área de más de 500 millones de personas, la población de Estados Unidos más la población de los 28 países que actualmente conforman la Unión Europea, donde el comercio sea absolutamente libre. A eso se le llama nueva área o área libre de comercio. Cuidado con la palabra, lo de libre, que en principio suena en otros ámbitos de la vida muy bien, pero veremos cómo en este caso es absolutamente negativa para la mayoría de la población. Un área de libre comercio y de libres inversiones, donde sobre todo se propicien los aranceles que tienen la frontera, son los impuestos que tiene un producto cuando viene de un país a otro. Por ejemplo, productos que vienen de Estados Unidos hacia la Unión Europea o de la Unión Europea a Estados Unidos tienen que pagar un impuesto por pasar la frontera. Es verdad que esos impuestos ya son bajos, excepto en la carne y los lácteos, que todavía son enormes, del 40%. Esos impuestos, si llegan a un acuerdo, los eliminan, pero eso no es solo, con lo cual, como veremos luego, se produciría la entrada masiva. Yo aquí sí quiero emplear el término invasión de productos. Los defensores de este tratado, que cuando hay grandes movimientos de población emplean la palabra invasión para referirse a que conciudadanos nuestros, seres humanos, abandonan sus territorios por cuestiones de guerra militares, por cuestiones simplemente de pobreza económica, y vienen a Europa, a eso lo catalogan de invasión. Eso no son invasiones. Invasiones sí serían estos de productos que, producidos mayoritariamente, como veremos, a bajo costo en Estados Unidos, y mucho más competitivos que los europeos, invadirían Europa. Pero no eso solo. Además, cuestiones como las inversiones, las grandes inversiones. ¿Quién puede hacer inversiones? Los grandes poderes financieros, las grandes corporaciones, es decir, las grandes empresas, lo que antes se llamaban multinacionales, hoy en día transnacionales, que tienen su origen en Estados Unidos o en algún país europeo y están expandidas por todo el mundo. Pero además pretenden, este tratado lleva lo que se sabe de él por las filtraciones que hay, no porque lo hayan informado los negociadores. Este tratado se sabe que las normas y los derechos que ahora mismo protegen en cierta medida en Europa, pero mucho más que en Estados Unidos, a los europeos en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto medioambiental, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, esas normas, bajarlas, las europeas, igualarlas a las estadounidenses, que son mucho menos protectoras, son barra libre para el empresario que quiera vender una fruta, una carne o un servicio público, que pretenden privatizarlo, bajarla, con lo cual la mayoría de la población europea quedaría absolutamente desprotegida, y la invasión de productos norteamericanos de toda índole sería enorme. Por eso, desde nuestro punto de vista, nos parece globalmente que es muy negativo. Yo no quiero ocultar el discurso de los que defienden esto, que dicen directamente: liberar el comercio, con esa palabra tan estupenda de hacer el comercio más libre aún, liberar el comercio supondría un enorme desarrollo de la economía norteamericana y europea, dicen ellos, los defensores. Y eso va a suponer la creación, dicen, en pocos años, de 1 millón de puestos de trabajo en Europa, de otro tanto en Estados Unidos, los venden allí.
Está absolutamente, quiero decir, comprobado por tratados anteriores que no se crean puestos de trabajo, después podemos ver la razón, sino que se destruyen en un tratado similar entre Estados Unidos, México y Canadá. Tanto en Estados Unidos se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. Una de las varias razones que explican por qué Donald Trump acaba de ganar la elección en Estados Unidos, porque la clase trabajadora blanca, no ya las minorías, sino la clase trabajadora blanca ha perdido una gran cantidad de puestos de trabajo que eran ocupados por ellos, y porque los salarios han bajado muchísimo. Pero es que en la otra parte de la frontera, en México, ha habido repercusiones muy negativas en el empleo y en las condiciones de trabajo y de vida de los mexicanos. Por lo tanto, no es cierto, hay estudios de universidades, no ya europeas, sino norteamericanas, que demuestran que Europa perdería en los siguientes años, si este tratado entra en vigor, entre 600.000 y 1 millón de empleos, porque la economía norteamericana es mucho más competitiva y los productos entrarían aquí absolutamente libres de carga por impuestos. Entonces, claro, comparando una economía tan desarrollada, tan competitiva, tan tecnificada con la economía española, y en particular con Andalucía, en Andalucía o en las zonas rurales como donde se localiza nuestro pueblo, ¿qué pasaría? ¿Qué sería de nuestra agricultura, de nuestros productos? Porque si nos invaden con productos estadounidenses mucho más competitivos, de bajo costo, que costaría menos producirlo, ¿qué ocurriría con nuestra agricultura? ¿Qué ocurriría con nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué ocurriría con nuestra gente, ¿no? No, desde luego la situación sería bastante más negativa que la que hay actualmente, que no es precisamente muy positiva, muy halagüeña, pero empeoraría todavía más. Una economía, hoy en día la economía andaluza, buena parte de la española, pero sobre todo la economía andaluza, es una economía que los economistas que quieren hacer entender la economía para el pueblo, para la mayoría de nosotros, y que tratan de explicándolo, la tienen catalogada como periférica, incluso como periférica en la periferia, es decir, de lo menos ventajosa y menos competitiva que hay en el mundo, en Europa, en este caso, ¿no? Mejor dicho. Una economía que se basa en la extracción de productos de la tierra, que se basa en la agricultura, en la ganadería y en la minería. En ese sentido, en esa extracción, pues por ejemplo, el gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, ahora está propiciando mucho, llamándole nuevo modelo económico, y subrayo lo de nuevo, porque no tiene nada de nuevo, es antiguo, y está intentando desarrollar mucho el sector minero y el sector turístico, que es otro sector del servicio. Pues el sector minero y el sector turístico, el minero fundamentalmente se vería empeorado, porque las condiciones de trabajo de las minas que están abiertas y que se van a abrir próximamente en algunas zonas de Andalucía, las condiciones de trabajo tendrían que ir a la baja, es decir, lo que los economistas llaman explotación del trabajo, en una palabra, explotación de los trabajadores y trabajadoras, como decíamos antes, aumentará las condiciones salariales, bajarán los derechos de los trabajadores para competir con los de Estados Unidos, y no solamente para competir, sino por exigencia del tratado, desaparecerán muchos de los derechos laborales, irán a la baja de los trabajadores en ese tipo de sectores económicos. Igual ocurrirá, y como veremos después, en otros sectores económicos, y en resumidas cuentas, para que no sea competitiva. En otros sectores como la ganadería o la agricultura andaluza está basada ya hoy en día en un alejamiento entre el productor y el consumidor, quiero decir, como el resto de agricultura europea, cada vez hay más distancia entre los que consumimos como ciudadanos, no podemos producir productos agrícolas y los mismos ganaderos, y para comprarlos cada vez nos están comercializando productos de mayores distancias, ¿eh? Yo hace un rato te ponía, viniendo para acá, como ejemplo de que cada vez me resulta más difícil encontrar en el supermercado e incluso en la pequeña tienda de barrio legumbres que cuando vea el origen sea
andaluz, de Cádiz, de Huelva, del resto del Estado español, castellano-leonés, castellano-manchego, y cada vez más pone origen de algún país latinoamericano o directamente ya de Estados Unidos, en los garbanzos, en las lentejas, en las judías y directamente en los supermercados. No hay ya posibilidad de escoger la marca de aquí. Eso, con este tipo de tratado, en la medida en que esos productos se abaratarían todavía más porque se le quitan los impuestos que hay y, como bien decía, se producen masivamente en Estados Unidos. Hay estados territoriales que están especializados en la producción de un solo producto agrícola o de un solo producto ganadero, y la mayor parte de ellos lo dedican a la exportación. La agricultura andaluza empeoraría sus condiciones. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a la ganadería, en la ganadería y en los lácteos, todavía los aranceles, los impuestos que se cobran en la frontera de la Unión Europea respecto a Estados Unidos y a la inversa, si lo llevamos de aquí a Estados Unidos, son muy altos, son de un 40%. Por lo tanto, si se dejan a cero o prácticamente a cero, se notaría todavía muchísimo más. Entonces, yo insisto otra vez, porque claro, pensando un poco en las perspectivas del sitio donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, el Coroni, una economía de siempre ha sido basada en la agricultura, una agricultura de secano, con tierras buenas de secano, en cultivos extensivos, alternando girasol con cereales, algo de olivar, algo de remolacha, que ya prácticamente ha desaparecido, el olivar está quedando muy poco. Me estoy imaginando, ¿no?, como un panorama como este, porque si lo que tú comes todos los días, lo que tú cuando te sientas a la mesa, los productos que tú pones en la mesa no son, una buena parte provienen de Estados Unidos o de otros países. Con este tratado sería obligatoriamente de Estados Unidos, que obliga al tratado a eso. ¿Qué pasaría con las producciones del campo andaluz? ¿Hacia dónde caminaría, ¿no? O las zonas como las nuestras, que ya de por sí están condenadas, porque don secano, aquí hay poquísimo trabajo, aquí no hay trabajo prácticamente, ¿no? Peor se va a poner la situación en un caso de que este tratado se firmara, en el supuesto ese. Sí, hacia ahí va la situación, y cuando dice imponer, yo diría imponer, pero para que nos entienda la audiencia que nos pueda ver, nos esté viendo, imponer no exactamente porque lo diga una norma de ese tratado, sino porque el precio de esos productos van a ser tan competitivos, los que vengan, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Tan competitivos te refieres a que son muy bajos? Muy bajos en el precio. Es decir, en la situación de crisis actual, de crisis económica actual, y independientemente de que hay algunos que dicen que ya estamos saliendo de la crisis, cosa que desde nuestro punto de vista no se ve, el mundo que se tiene diseñado para un futuro no va a ser precisamente el del pleno empleo, que nunca ha existido en determinados territorios, ni en Andalucía ni en España. Ha habido nunca a lo largo de la historia del capitalismo, pleno empleo. Siempre ha habido un paro importante, ahora mucho más, pero el mundo en que salgamos de esa crisis es el mundo que van a diseñar este tipo de tratados, en el sentido de zonas del mundo donde se va a producir mayoritariamente ciertos artículos, en este caso de la agricultura, de la ganadería, los que son necesarios para alimentarse y para subsistir, a un precio muy bajo. ¿Qué ocurre con los agricultores de aquí, grandes, medianos, pequeños, de agricultura tradicional, quiero decir, utilizando sus abonos, sus fertilizantes, y de agricultura ecológica, desde nuestro punto de vista mucho más sana, mucho más útil para el planeta, para la Tierra, para mantener la vida de la Tierra y la vida de los seres humanos? Pues sencillamente que van a tener que producir, para ser competitivos en los precios, a unos niveles, lo que se llama explotación del trabajo y explotación de la tierra, a unos precios bajísimos, que no son reales, que no van a mantener a esas personas, no van a ser un medio de vida real para esas personas, cosa que hoy ya
ocurre en cierta medida porque la producción mayoritaria del campo, de la agricultura y de la ganadería está en manos de los grandes distribuidores comercializadores. No quiero decir aquí, o si tú quieres, lo comentamos, no pasa nada, los grandes distribuidores de la alimentación en Andalucía, en España y en el resto de Europa. Es decir, esas marcas de grandes hipermercados, de grandes comercializadores, esas hoy en día compran exigiendo precios mínimos, precios que prácticamente el agricultor, el ganadero, obtiene muy poco o ningún beneficio, incluso algunas veces por debajo del costo de lo que le ha costado producir un producto de la tierra, se lo exigen. Imaginémonos cuando vengan esos productos masivamente de esos otros territorios, de Estados Unidos, más bajos, a precios más bajos de los de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Esas grandes distribuidoras compran al que se lo venda más bajo. Claro. Si el andaluz le quiere vender, tendrá que venderle más bajo todavía. Es decir, imposible de mantenerse. ¿Y ese tratado, en lo que se conoce, el TTIP, habla de las personas? ¿Se tiene en cuenta a los ciudadanos, a los trabajadores, a los ciudadanos, a las personas, a los derechos reconocidos aquí en los países europeos, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación? No, si te refieres a los derechos y eso y tal, no, bueno, habla de ellos, si te refieres a la sanidad, la educación, a los servicios públicos, a las pensiones, habla de ello para decir, casi exclusivamente por lo que se ha filtrado y hemos conocido, que es un sector más de la economía y que por lo tanto es un sector a privatizar, cosas que no nos debe de coger de nueva, porque ya esos sectores, la sanidad, la educación, el agua potable para los pueblos, para las ciudades, el saneamiento y depuración, las pensiones en algunos países, están o totalmente o en parte privatizados. En España en parte, en Andalucía en parte, cada vez más. Hablan de ello, pero para empeorar la situación. ¿Por qué decimos para empeorar la situación? Porque como son sectores o necesidades de los seres humanos, de las personas, de los hombres y mujeres, que se pueden privatizar, está clarísimo. La historia reciente y antigua demuestra que cuando un sector que era público, y eso hay muchísimos ejemplos, en España, en Andalucía y fuera de España, incluido Estados Unidos y el resto de Europa, cuando un sector que era público se privatiza, normalmente la calidad disminuye y lo que cuesta ese servicio o esa necesidad solventarla aumenta, sencillamente porque quien lo ha privatizado lo hace sobre todo para tener más beneficio económico, claro. Sin duda, y tienen que salir de ahí. Baja la calidad, sube el precio. Claro, entonces en lo que se conoce todo es economía, todos son beneficios económicos, todo es rentabilidad para las grandes empresas, las multinacionales, pero... Bueno, es verdad, Lara, perdona que te interrumpa, es verdad que parece que hay un preámbulo, digo que parece, y ahora aclaramos por qué él parece, por qué las filtraciones, por todo eso, porque desde luego esto es muy negativo por el contenido que se va filtrando, y diré quiénes lo filtran y eso, afortunadamente quienes lo hacen, pero también por la forma en que se está negociando. Pero hay preámbulos y eso donde dicen sin ponerse colorado y sin perder, bueno, no pueden perder la vergüenza seguramente porque ya les quede poca, si les queda alguna, ¿no? Ellos hablan de que esto va a suponer llevar a grandes millones de la población estadounidense y norteamericana a salir de la crisis, que a una situación mucho mejor, a crearse millones de empleo, tanto en uno como en otro sitio, en otro extremo del Atlántico, pero que, como he dicho antes, los que existen actualmente, que ya existen tratados en otras áreas del mundo, demuestran que es todo lo contrario, porque es perjuicio para la inmensa mayoría, y eso sí, lo quiero dejar muy claro, muchísimos beneficios para una minoría de la élite financiera y política. Pero hablan de las personas en ese sentido, claro. Entonces, convenio, tratado, concentración de capital, de concentración de beneficios, Efectivamente. Y de ignorar cada vez más las poblaciones de los países.
y de los derechos que van quedando en Europa, que siguen siendo todavía mayores que los que hay en Estados Unidos, arrasarlos. Estados Unidos tiene una enorme cantidad de acuerdos internacionales, da igual sin firmar, y eso ha ocurrido, es decir, acuerdos que favorecen y protegen a los trabajadores, que siguen siendo la mayor parte de la población también en Estados Unidos, sin firmar, y no lo han firmado ni gobierno republicano ni gobierno demócrata en Estados Unidos. Los fundamentales, los de las diferencias de género salariales entre hombres y mujeres, los derechos sobre el trabajo infantil, aunque parezca escandaloso, multitud de derechos, los derechos sindicales para proteger las negociaciones colectivas. No tiene firmado el derecho de negociación colectiva de los trabajadores en Estados Unidos, no existe. Pero me llama mucho la atención que no de ahora de esta conversación, ya de antes, en lo poco que conocía, una negociación que se está teniendo, decidiendo la vida de muchos millones de personas, y se tenga tan en secreto, ¿no? ¿Esto por qué? Mira, bueno, ya en parte has contestado, ¿no? Diciendo que es que lo que se está negociando, desde luego, no, claro, no es para tirar cohetes, ¿no? El por qué está en el contenido, pero en la historia, tanto unos, es decir, las minorías que a lo largo de la historia siempre han existido y se han aprovechado de las mayorías, explotándolas, teniendo beneficios, y algunas veces en la historia haciendo salvajadas muy tremendas sobre ellas, pues tanto una parte como otra de los seres humanos aprendemos de la experiencia. En los años 90 hubo un intento de esto, el AMI me parece recordar que se llamaba, que se hizo también en secreto, pero tenían más transparencia, daban algo de información, y las movilizaciones masivas que hubo en Europa, en Estados Unidos y en buena parte de Asia, hicieron que se paralizara y hicieron que quedara en el cajón otra vez y que fuera derrotado. Estas negociaciones, para que la audiencia tenga una idea, se están llevando a cabo. En concreto, el TTIP se está negociando desde hace 3 o 4 años, el CETA, que se acaba de firmar entre la Unión Europea y Canadá, si bien ahora las instituciones europeas lo tienen que ratificar. Por ejemplo, ayer nos llegaba la noticia que el CETA se iba a ratificar en los meses en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en los meses de diciembre y enero, pero le están viendo las orejas al lobo de que este tratado, no sé si la audiencia se habrá enterado de que ha tenido dificultades, porque un pequeño territorio, una pequeña región, lo que aquí sería una comunidad autónoma de Bélgica, llamada Valonia, ha tenido 10 días en jaque a los negociadores ya para la firma, incluso el primer ministro canadiense montado en el avión para venir a firmarlo con los que dirigen la Unión Europea, tuvo que regresar porque se oponía. En ejercicio, este Parlamento regional tiene soberanía política para en Bélgica hacer que todo lo que acuerde importante que pueda tener consecuencias positivas o negativas en su región, el Parlamento de Valonia tiene que aprobarlo. Si no lo aprueba, Bélgica como país no puede firmarlo. Y si un solo país de los 28 de Europa no lo firma, quedaba sin firmar. Pues, en concreto, pues ayer nos enteramos que han acelerado la reunión del Parlamento Europeo para aprobarlo. Otro ejemplo es las negociaciones del TTIP. No pueden ser los parlamentarios europeos, que se dice que son nuestros representantes en el Parlamento Europeo, para que lo consulten, y esto lo pongo como ejemplo real, parlamentarios europeos en Bruselas y los españoles en Madrid, que existe una oficina de la Unión Europea, en ambos sitios igual, para consultarlo. Se le mete en una habitación blindada, con el documento, la parte del documento que quieran leer. Solamente se les permite llevar un folio en blanco y un bolígrafo. Se les quita que tenemos el móvil. Sí, un bolígrafo controlado para que no lleve cámara. Se les quita el móvil para que solamente puedan apuntar. Ha habido filtraciones de algunos organismos independientes, de Greenpeace, de otros organismos, que son los que han dado a conocer esto.
quizá la respuesta, en buena medida, esté aquí. El TTIP, el NAFTA, que es el de México, Canadá y Estados Unidos, el TISA, aquí faltaría el CETA, es una OTAN de la economía. Estas palabras no son de los opositores, estas palabras es de Hillary Clinton hace 6 meses. Esto ya pues, bueno, explica bien. Tenemos que ir terminando porque el tiempo, para concluir, ¿alguna cosa más, algún dato más, alguna cosa importante que...? No, bueno, dejar un está habiendo respuesta por parte de la sociedad civil. Efectivamente, te iba a decir, dejar un mensaje en esto, como en otras cosas de la historia reciente, no hay que achantarse, no hay que ser sumiso, no hay que darse por derrotado, ni siquiera cuando esté firmado, como ocurre con el CETA. Está habiendo respuesta cada vez más mayoritaria, en la medida de lo posible. Queremos llegar a los sitios en plataformas de este tipo para conectar estos grandes tratados con la vida real y con las consecuencias que va a tener en las personas. Hay muchos ayuntamientos, y yo al de aquí del Coronil y a vosotros directamente os queremos proponer, están aprobando mociones de rechazo pidiendo, por un lado, que se paralice la negociación del TTIP y ahora que no se ratifique, no siga la ratificación del CETA y de futuros tratados siempre que vayan en esta línea. Y está habiendo respuesta, lo que pasa es que tiene que extenderse más todavía, sí. Claro. Bueno, nosotros con la ayuda inestimable de Jorge estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Esperemos que esta conversación, cuando salga pública, pues traiga su debate al Coroní, a nivel de ciudadanos, ¿no? Que se pregunten qué se está negociando, en qué nos afecta. Eso es lo que pretendemos y lo que queremos conseguir, ¿no? No verlo tan lejano, sino verlo como una cosa que gente desconocida van a firmar, y además en secreto, pero que a nosotros nos va a afectar directamente, ¿no? Efectivamente. Esperemos que incluso en las próximas semanas vamos a tener con él mismo un debate ya entre personas, a ver si podemos organizarlo cuanto sea posible antes de las Navidades, debate de los ciudadanos que quieran asistir, ya lo convocaremos, y entonces ahí ya con más detalle hablaremos con más sí, efectivamente, hay cosas que se han quedado pendientes muy importantes y que se pueden concretar cuando vosotros queráis. La política no es todo votar y está al loro de los cotilleos políticos, de los traje-manejes de los partidos. Esto también hay que saberlo, los ciudadanos tienen que saber esto, porque aquí nos va la vida, ¿no? Cada vez menos. Esa es la política que algunos llamamos de profesionales de la política. La política de mejorar la vida de la mayoría de las personas es esta otra, efectivamente. Sí, claro, mientras estamos pendientes de ver qué va a pasar en el PSOE o qué va a pasar en el PP o quién va a gobernar o si Rajoy tiene... Estas cosas no la meten, ¿no? Entonces, sí. Esto es lo importante, esto es lo que la gente tiene que saber, ¿no? Efectivamente. ¿Por dónde vienen los tiros y cómo vamos a vivir el futuro? Eso no lo vamos a decidir nosotros con estos tratados, lo van a decidir otras personas, gente muy poderosa, ¿no? Siempre que les dejemos, claro. Claro. Bueno, pues yo desde luego en nombre del MAI le doy las gracias a Jorge por habernos acompañado, por haber estado aquí, y esperemos que no muy lejano el día también tengamos directamente entre las personas el debate ese, que me parece que haría bien a la gente para conocer qué se cuece y cómo nos afecta y cómo vamos a vivir en el futuro, ¿no? Dispuesto cuando queráis. Pues muy bien, pues entonces quedamos aquí, esto queda aquí esta tarde y ya veremos en el futuro. Muchas gracias, Lara.